Mi marido le dijo a mi suegra, «Esa gorda me da asco, solo me interesa su dinero». Fingí que no escuché nada, pero al día siguiente vendí mi casa de $1,500,000 y luego desaparecí sonriendo y dejando solo una nota. Esa gorda me da asco. Eso fue lo primero que escuchó antes de que su mundo se derrumbara en silencio, como una porcelana estrellándose contra el suelo en cámara lenta. No fue un grito, ni un golpe. Fue una frase escupida con desprecio, con la normalidad con la que alguien comenta el clima, y vino de la boca del hombre con quien compartía cama desde hacía 10 años. Valeria Montenegro tenía 42 años. Cabello castaño, ojos miel que habían aprendido a ocultar el dolor y una figura que no encajaba en los estándares crueles de la alta sociedad a la que su apellido la había llevado. No era una mujer que pasara desapercibida, ni por su elegancia, ni por su bondad, ni por el modo en que miraba a los demás como si todos tuvieran una historia que valía la pena escuchar. A sus espaldas era llamada la gorda millonaria por los mismos que sonreían frente a sus donaciones caritativas. Su esposo, Esteban Ramírez, era uno de ellos. Esa mañana la mansión olía a jazmín y pan tostado. Era el cumpleaños de Esteban. El chef había preparado un desayuno especial y Valeria se había esmerado en ordenar flores frescas para adornar la sala. Había elegido con cuidado un reloj de lujo que sabía que él deseaba, no por el reloj en sí, sino por el apellido del diseñador que haría brillar su muñeca en las fotos de campaña. Esteban, 7 años menor que ella, era un político en ascenso, carismático en público, distante en privado. Su mirada era la de un cazador que siempre calculaba su siguiente movimiento. Llevaban casados una década sin hijos, sin escándalos, sin amor. A veces Valeria se preguntaba si alguna vez lo hubo o si ella lo imaginó como se imagina una casa en la playa que nunca se construye. A las 10:16 de la mañana bajó las escaleras con un sobre en la mano, el certificado de una donación de $100,000 a nombre de Esteban para una fundación de niños con discapacidades. Pensó que eso lo haría sonreír. Le gustaba verse como un hombre generoso. Le gustaba más que eso fortaleciera su imagen en redes sociales. El comedor estaba vacío, pero oyó voces en la sala contigua. Se detuvo sin querer. Luego, por pura costumbre de no interrumpir, se quedó inmóvil tras la puerta entreabierta y entonces lo escuchó. «Esa gorda me da asco, mamá», dijo Esteban entre risas. «Solo me interesa su dinero». «¿Qué creías? ¿Que me la comía con gusto?» Valeria no respiró. Doña Eugenia, su suegra, no mostró sorpresa. Su voz respondió como quien confirma algo obvio. «Al menos finge, Esteban. Hazlo hasta que heredes todo lo que es de ella. Después ya sabes lo que tienes que hacer. Esa mujer tiene los días contados en tu vida. ¿O quieres estar atado a un cuerpo que parece una bolsa inflada, una piñata rellena de Reron?» Rieron con la liviandad de quienes no sienten vergüenza por la maldad. Valeria tragó saliva. Él sobrecayó de su mano sin hacer ruido. Su rostro no cambió. Sus piernas sí temblaron apenas, como si el mundo se moviera un poco más rápido, pero se mantuvo firme. Retrocedió lentamente, subió las escaleras sin que sus tacones sonaran y cerró la puerta de su habitación como si nada hubiera pasado. No lloró, no gritó, no se enfrentó. Esa noche cenaron juntos. Valeria lo felicitó con una sonrisa. Le dio su regalo. Esteban lo agradeció con un beso seco en la mejilla y fingió entusiasmo. Doña Eugenia comentó que el vino estaba excelente y que Valeria debía probar la dieta de una amiga suya. Todos reían, excepto ella. Ella solo los observaba, a los dos con una serenidad que no tenía nada de calma, sino de planificación. Pasaba la medianoche. Esteban se quedó dormido en la suite principal mientras Valeria caminaba descalza por la casa. Observó cada rincón, los cuadros que ella eligió, los muebles que mandó a traer de Italia, el piano que nunca aprendió a tocar, cada objeto testigo de una vida que en realidad nunca fue suya. Era un museo construido para encajar en un molde que la asfixiaba desde hacía años. En el estudio sacó una hoja y escribió con letra firme:
Gracias por mostrar tu alma, firmó sin nombre. Plegó la hoja, luego encendió la laptop y en menos de una hora contactó a un agente inmobiliario discreto, un comprador extranjero, y transfirió el grueso de su fortuna a una nueva cuenta en otro país bajo otro nombre. Había pasado años administrando la riqueza de su familia, sabía cómo mover dinero sin dejar huellas. A las 5 de la mañana, la mansión quedó atrás. Ningún sirviente la vio salir. Llevaba solo una mochila, un abrigo largo, su pasaporte y una foto de cuando tenía 18 años y soñaba con viajar por el mundo antes de que el apellido Ramírez la convirtiera en esposa trofeo. 2 horas más tarde, Esteban despertó. Llamó a su esposa extrañado por su ausencia. Buscó en la cocina, en el jardín, en los baños. La encontró solo en forma de papel sobre la almohada. Gracias por mostrar tu alma. Lanzó el papel al suelo. No entendía. Ni siquiera sospechó que ella había escuchado la conversación. Creyó que era una rabieta, un impulso estúpido, una tontería de mujer emocional. Le marcó al celular. Apagado. Mandó mensajes. Ninguna respuesta. Llamó a su madre. ¿Dónde está Valeria? ¿Por qué me preguntas a mí? Se fue. Solo dejó una nota. Gracias por mostrar tu alma. ¿Qué demonios significa eso? Doña Eugenia sintió por primera vez un escalofrío por la frase, por la forma. Ese mismo día, Esteban descubrió que la mansión había sido vendida. El comprador había transferido el dinero directamente a una cuenta nueva en Suiza. Él no podía acceder. Legalmente, todo era de Valeria, hasta sus trajes. Lo que Esteban no sabía era que las redes estaban a punto de estallar. El banco donde se hizo la transferencia filtró sin querer un extracto a un periodista de finanzas que había estado investigando a Esteban por corrupción. Era cuestión de días para que el escándalo llegara a la televisión. Valeria, mientras tanto, estaba sentada en un bus rumbo a un barrio donde nadie la reconocería. Miraba por la ventana con los ojos tranquilos y la boca cerrada. Llevaba su foto antigua en el bolsillo interior del abrigo como un amuleto y por primera vez en años respiraba sin esfuerzo. No tenía plan destino fijo. Solo tenía un propósito, empezar de nuevo desde el lugar donde no valiera nada para descubrir cuánto realmente valía. En las noticias de la tarde, el presentador anunciaba: la esposa del político Esteban Ramírez ha desaparecido. Hay rumores de que vendió su mansión y vació sus cuentas. Algunos dicen que fue un secuestro, otros que es solo un escándalo marital. Nadie sabe nada con certeza, pero ella sí sabía. Sabía que el verdadero secuestro había sido su vida entera. Sabía que ese desprecio disfrazado de matrimonio ya no tendría espacio en su piel, y sabía también que pronto el mundo conocería a una mujer que había sido llamada gorda con suerte, pero que ahora estaba decidida a demostrar que no hay nada más poderoso que una mujer que ya no necesita a nadie para levantarse. Nadie imaginó que detrás de esa sonrisa silenciosa escondía una verdad más grande que una traición, porque Valeria Montenegro no había escapado, había despertado. El autobús avanzaba lentamente entre calles polvorientas, con los vidrios empañados por la humedad del amanecer. La mochila reposaba en su regazo. Dentro no había joyas, ni vestidos de diseñador, ni perfumes costosos, solo documentos, algo de efectivo. Una libreta con frases que escribía cuando el pecho no le alcanzaba para tragar el llanto y una fotografía descolorida de su juventud. Ella frente al mar con los brazos abiertos como si el mundo entero le perteneciera. Entonces aún no conocía a Esteban, entonces aún no se había convertido en la sombra elegante de una vida de mentira. El autobús se detuvo con un chirrido. El conductor giró la cabeza con desinterés y dijo con voz áspera: «San Gabriel. Última parada». Valeria se levantó. Nadie la miró. Nadie reconoció a la mujer que hasta hace 2 días era portada de revistas de moda y eventos benéficos. Ahí en ese mundo era invisible y eso le dio por primera vez una sensación de alivio. San Gabriel no era un barrio pobre, era un barrio herido.
Las fachadas agrietadas parecían contar historias de lluvias intensas, promesas rotas y esperanzas que sobrevivían como maleza entre las piedras. Niños jugaban descalzos entre charcos de agua sucia. Mujeres barrían las veredas mientras cargaban a sus bebés en la cadera. Un hombre vendía empanadas en la esquina con una radio vieja que escupía boleros oxidados por el tiempo. Valeria caminó por las calles observando cada detalle con una mezcla de miedo y fascinación. Un anuncio pegado con cinta en la reja de una casa llamó su atención. Habitación en arriendo. Baño compartido. Sin preguntas. Golpeó la puerta. Salió una mujer de unos 60 años, piel curtida, ojos pequeños y desconfiados. Buscaba algo. Vi el anuncio. Estoy buscando dónde quedarme por un tiempo. Puedo pagar por adelantado. La mujer la escaneó de pies a cabeza. Había algo en ella que no encajaba. Demasiada postura, demasiada piel cuidada para ese entorno. En nombre. Valeria dudó solo una fracción de segundo. María del Sol. ¡Qué nombre tan raro! Pásale. El cuarto está libre, pero no hago devoluciones y no me gustan los escándalos. No lo sabrá. La habitación era pequeña, con una cama individual, un ventilador que sonaba como si estuviera por caer al suelo y una ventana sin vidrio. Las paredes tenían manchas de humedad. Olía a encierro, pero a ella le pareció un refugio. Pagó por un mes. Se instaló. Esa noche no lloró, solo se recostó en el colchón duro, cerró los ojos y dejó que el silencio hiciera su trabajo. Al día siguiente caminó por el barrio sin rumbo. Se presentó como una mujer arruinada por un fraude financiero. Dijo que había perdido todo. No fue mentira, aunque no por las razones que todos imaginaron. La miraban con compasión, pero también con cierto morbo. Era nueva, era extraña, era otra historia en un lugar lleno de historias tristes. Llegó a una pequeña clínica comunitaria. La fachada estaba descascarada. Dentro un par de camillas oxidadas, sillas de plástico rotas y una recepción improvisada con cajas de cartón. Una mujer discutía con un joven por una medicina que no podían pagar. «Señora, ya le dije que el antibiótico no lo tenemos y si lo consigue afuera, no puedo asegurarle que sea auténtico». La voz masculina provenía de un hombre alto, de cabello castaño desordenado, con la camisa remangada y ojeras que revelaban noches sin dormir. Sus ojos estaban marcados por la tristeza, pero su tono era firme, sin perder la calidez. Valeria lo observó unos segundos. Él la miró fugazmente, luego volvió a enfocarse en la paciente. «Dígale a su hijo que no deje de venir. Aunque no tenga dinero, aquí no negamos la atención. La medicina la conseguimos como sea». Cuando terminaron, Valeria se acercó. «¿Usted es el doctor?» «Soy Andrés». ¿Tú necesitas atención médica? Vine a ofrecerme como voluntaria. Tengo experiencia en organización. Gestión. Tal vez pueda ayudar con el inventario, coordinar donaciones, esas cosas. Andrés la observó en silencio. Había algo en su forma de hablar, en la seguridad contenida en su voz, que no coincidía con su historia de haberlo perdido todo. No la confrontó. Extendió la mano. «Bienvenida, María. Este lugar necesita más manos que preguntas». Y así empezó. En los días siguientes, Valeria aprendió a doblar sábanas manchadas, a organizar cajas de insumos caducados, a recibir donaciones mínimas que llegaban como milagros. Nadie le preguntó por su pasado, solo importaba lo que hacía con el presente. Fue en esa misma clínica donde conoció a Camila. Tenía 8 años, cabello sin brillo, ojos grandes y oscuros que miraban como si supieran demasiado. Estaba sentada en la camilla con la cabeza recostada en el hombro de una anciana de rostro dulce. «Doña Remedios, no quiere comer desde hace 3 días», dijo la mujer. «Tiene fiebre por la noche y la piel se le está poniendo más pálida». Andrés la examinó, pidió estudios, luego salió al pasillo y se apoyó contra la pared. Su rostro estaba tenso. «¿Qué tiene?», preguntó Valeria. «Sospecho leucemia, pero necesitamos análisis. Y eso cuesta». Valeria la miró por la ventana. Camila jugaba con una muñeca sin un brazo.
Murmuraba palabras en voz baja, como si le contara secretos. Doña Remedios se acercó a Valeria cuando Andrés se fue. «Usted no viene de aquí. Perdón. Tiene las manos limpias, las uñas cuidadas, la espalda recta. Aquí la vida nos encorva». Valeria no respondió. «Y no se preocupe. Yo también tuve secretos cuando era joven. No la juzgo. Solo le digo que cuando una mujer esconde algo, tiene que elegir muy bien quién la mira, porque hay ojos que solo buscan carne y otros que buscan alma». «Andrés es de los segundos». Valeria asintió con un nudo en la garganta. Pasaron 2 semanas. Valeria se convirtió en parte del lugar, no por lo que sabía, sino por lo que ofrecía. Tiempo, escucha, compromiso. Se ocupó de limpiar, de asistir, de cargar cajas. Por las noches escribía en su libreta. Una frase se repetía una y otra vez. «Nunca tuve tiempo para los pobres, hasta que me convertí en uno de ellos». Una mañana, mientras organizaba archivos en el pequeño consultorio, el teléfono sonó. Andrés contestó con tono rutinario, pero su rostro cambió al escuchar el nombre. «Ramírez, ¿estás seguro? ¿Y el expediente aún existe?» Valeria dejó caer una caja. Él la miró, no dijo nada, pero notó que ella temblaba. «¿Todo bien?», preguntó. «Y sí, me mareé un poco». Andrés volvió a la llamada, terminó en silencio. No explicó nada, solo salió a fumar un cigarro al patio trasero. Valeria sintió que el corazón le latía como si quisiera escapar de su pecho. Ramírez. Ese apellido era un disparo en su memoria, el eco de todo lo que quería enterrar. Más tarde lo vio sentado solo. Se acercó. «¿Puedo preguntar qué fue esa llamada?» Andrés dudó. «Es sobre un paciente del pasado, un caso que creí cerrado. Me mencionaron un apellido, uno que no escuchaba hace años». Ramírez. Valeria sintió frío. «¿O lo conoces?» Eno mintió como tantas veces lo hizo para sobrevivir. Andrés no insistió, pero sus ojos la miraron como quien empieza a juntar piezas de un rompecabezas. Esa noche Valeria no durmió. Se quedó sentada en su colchón con la mochila abierta, la fotografía en la mano y la libreta llena de frases que cada vez pesaban más. Ya no era Valeria, pero María del Sol también empezaba a resquebrajarse. Y en ese juego de nombres, mentiras y verdades ocultas, no sabía cuánto más podría sostener la nueva vida que apenas estaba empezando a construir. Porque hay heridas que cicatrizan, pero hay otras que no dejan respirar. Y el apellido Ramírez era una de ellas. La pregunta no era si Esteban la encontraría. La pregunta era si cuando eso ocurriera, ella ya estaría lo suficientemente fuerte para enfrentarlo, o si volvería a caer en la cárcel invisible de la que tanto le costó escapar. Valeria se miraba en el espejo agrietado del baño compartido mientras se lavaba el rostro. El agua caía turbia y fría, y los azulejos sucios devolvían una imagen de sí misma que aún no reconocía del todo. María del Sol. Ese nombre se había convertido en una especie de armadura. La usaba cada vez con más naturalidad, aunque por dentro una parte de ella seguía temblando. Las semanas pasaban con lentitud, pero algo en su interior empezaba a cambiar. La rutina humilde, el contacto humano real, la ausencia de apariencias, todo comenzaba a moldear su corazón, como el fuego moldea el metal. Ya no pensaba constantemente en Esteban, ya no repasaba aquella frase como una daga incrustada en la memoria. Ahora pensaba más en otras cosas, en la risa de Camila, en el cansancio en los ojos de Andrés, en la mirada intuitiva de Doña Remedios y en una idea que comenzaba a germinar con fuerza, construir algo nuevo desde la ruina, no para sí misma, sino para otras mujeres que también hubieran sido usadas, manipuladas, calladas. Camila se había convertido en su centro de gravedad. La niña se aferraba a ella con una confianza absoluta, como si la hubiera esperado toda la vida.
Jugaban con muñecas de trapo, inventaban historias absurdas y compartían silencios que decían más que 1000 palabras. Valeria no necesitaba ser madre biológica para sentir ese vínculo. En el fondo, sabía que ese era el amor que la vida le había negado 3 veces. ¿Tú también te has sentido invisible?, le preguntó Camila una mañana mientras dibujaban en el suelo con tizas de colores. Y sí, muchas veces, respondió Valeria sin pensarlo demasiado. Entonces somos iguales, dijo la niña, porque cuando la gente tiene miedo, mira hacia otro lado, y ya no existes. Valeria sintió un nudo en la garganta. Se preguntó cuántas veces ella misma había mirado hacia otro lado, encerrada en su burbuja de lujo y apariencias. ¿Cuántas veces había fingido no ver la miseria desde su coche blindado? Esa culpa la acompañaba silenciosa pero constante. Una tarde calurosa, el barrio se llenó de música. Se organizó una feria comunitaria para recaudar fondos. Andrés la propuso como excusa para que todos se distrajeran un poco, pero fue Valeria quien tomó las riendas. Convenció a las mujeres del barrio para hacer dulces, manualidades, ropa tejida. Coordinó los espacios, los horarios, los permisos. En pocos días se convirtió en una figura central. «No sé quién fuiste antes, María», le dijo doña Remedios mientras amasaban pan juntas, «pero quien eres ahora le hace bien a este lugar». Valeria sonrió. Había dejado de corregir cuando la llamaban por su nuevo nombre. Era más que un disfraz. Era una versión suya que quería ser de verdad. En medio de ese pequeño renacer, llegó un recuerdo inesperado. Andrés conversaba con una enfermera sobre un archivo antiguo. Mencionaron algo que hizo girar el estómago de Valeria, doña Eugenia. «Fui su médico privado», comentó Andrés, sin saber que ella escuchaba detrás de una cortina. «Hace años me despidieron cuando me negué a encubrir unas recetas ilegales que daban a pacientes adictos. El hijo, ese político Esteban, me amenazó con destruir mi carrera». Si hablaba Valeria, sintió una punzada. Su historia y la de Andrés habían estado conectadas mucho antes de conocerse. El mismo apellido, la misma corrupción. El círculo se cerraba sin que ellos lo supieran. O tal vez el destino era más cruel de lo que imaginaba. Esa noche, mientras la feria terminaba, Valeria subió al tejado del edificio donde vivía. Miró el cielo estrellado y por primera vez desde que había huido, permitió que las lágrimas salieran. No era tristeza, era una mezcla amarga de gratitud y dolor. Estaba viva, estaba libre, pero aún había sombras que no podía borrar. A kilómetros de ahí, Esteban lanzaba su copa de whisky contra la pared de su despacho. El cristal se estrelló sin que nadie se atreviera a levantar la vista. Su campaña política se desmoronaba. Algunos donantes lo abandonaban. Los medios comenzaban a sospechar. Había periodistas tras la pista de la venta sospechosa de la mansión. La desaparición de Valeria se había convertido en un escándalo. «Encuéntrala», ordenó al investigador privado que había contratado. «Me da igual cómo necesito que vuelva antes de que esto me hunda». El hombre, un exmilitar con cara de perro cansado, asintió sin emoción. Ya tenía algunas pistas: movimientos bancarios, conexiones de teléfono, imágenes borrosas de cámaras de seguridad. Solo era cuestión de tiempo. Mientras tanto, Valeria visitó una vieja bodega abandonada en las afueras del barrio. Nadie la miraba. Nadie sospechaba que había comprado ese lugar en secreto usando una identidad nueva. Su plan estaba claro: transformarla en una fundación para mujeres víctimas de abuso. Un refugio real con psicólogas, comida, techo y legalidad. Un lugar donde otras como ella pudieran comenzar de nuevo sin tener que mentir sobre su nombre. Lo anotaba todo en una libreta de hojas gruesas: necesidades, proveedores, ideas de financiación. Andrés le ayudaba sin hacer demasiadas preguntas. Ya no la miraba con sospecha, sino con algo más cercano a la admiración, aunque en su mirada seguía latiendo esa melancolía inconfundible. «Perdí a mi esposa por una neumonía mal diagnosticada», le confesó una noche. «La atención privada la mató. Los hospitales caros también cometen errores, solo que los maquillan mejor». Valeria lo escuchaba sin hablar.
Sabía que de algún modo él también había sido roto por un sistema podrido. En la feria, Camila vendía pulseras de hilo hechas a mano. Su sonrisa iluminaba más que cualquier farol. Corría entre los puestos con energía. Doña Remedios la vigilaba con ojos cansados, pero felices. Todo parecía fluir hasta que ocurrió lo inesperado. Camila cayó al suelo sin aviso. Su cuerpo tembló brevemente antes de quedar inmóvil. Un charco de sangre salía por su nariz. El silencio fue inmediato. Andrés corrió hacia ella, la alzó en brazos y gritó órdenes. Valeria lo seguía sin sentir sus piernas. En la clínica conectaron suero, tomaron muestras, aplicaron oxígeno. El diagnóstico llegó con la fuerza de un balde de agua helada. La leucemia avanzó, dijo Andrés con la voz quebrada, y no tenemos lo que necesitamos para tratarla aquí. Valeria apretó los puños. No había manera de quedarse de brazos cruzados. No ahora, no con esa niña que le había devuelto el alma. Esa noche, mientras Camila dormía con fiebre, Valeria abrió su mochila y revisó su última reserva, una joya que había escondido con extremo cuidado, la única que no había vendido ni dejado atrás, un anillo de su abuela con un zafiro que valía más que todo el barrio. Lo guardó en su puño y se fue caminando a la ciudad. A la mañana siguiente regresó con un sobre cerrado y un cheque suficiente para comenzar el tratamiento. Nadie preguntó cómo lo consiguió. Nadie tenía derecho, pero Andrés la miró con nuevos ojos. No eran de sospecha, eran de certeza. «Tú no viniste aquí a esconderte», le dijo. «Viniste a reconstruirte. Y ¿sabes qué? Estás logrando hacerlo, aunque sigas respirando entre mentiras». Valeria bajó la mirada. «Por primera vez deseo contarle la verdad, decirle su verdadero nombre, su historia, todo». Pero no lo hizo. Aún no. Camila, desde su cama, le sonrió con labios secos. «No me dejes». «Sí, nunca», respondió Valeria tomando su mano. El reloj seguía corriendo. Esteban seguía buscando, pero Valeria ya no era la mujer que se quedó callada al escuchar que le daban asco. Ahora era una mujer que luchaba, aunque el miedo aún respirara detrás de cada sonrisa, porque las mentiras, cuando se sostienen demasiado tiempo, comienzan a tener vida propia, y las de ella respiraban. La pregunta era cuánto tiempo más podría mantenerlas bajo control, porque cuando una mentira aprende a respirar, también puede aprender a matar. Valeria despertó antes que el sol, como casi todos los días desde que adoptó el nombre de María del Sol. El ventilador giraba con un ruido constante y las paredes húmedas del cuarto parecían más grises que nunca. Apretó los párpados antes de abrir los ojos del todo. Quería evitar por un momento la realidad que pesaba como una losa sobre su pecho. Camila seguía internada, conectaba a medicamentos que apenas podían controlar el avance de la leucemia. Cada minuto era una lucha, cada sonrisa de la niña era un escudo contra la desesperanza. Y a pesar de haber logrado conseguir los fondos iniciales con la venta de aquella joya escondida, sabía que no bastaría. El tratamiento sería largo y cruel y costoso. No solo en dinero, también en alma. En la clínica, Andrés la observaba con más atención. Sus movimientos, sus silencios, su manera meticulosa de evitar hablar de sí misma. Ya no era solo admiración lo que sentía por ella. Había algo más inquietante, una intuición, como si caminara sobre un mapa que ya conocía, pero con nombres borrados. Empezaba a sospechar que la historia que ella contaba era una versión reducida, controlada, maquillada. Algo dentro de él le decía que había más, mucho más debajo de esa calma triste. Aquella mañana, mientras revisaban el inventario de medicamentos en la pequeña farmacia improvisada, Andrés dejó caer un comentario que no fue accidental. «María, ¿alguna vez viviste en el extranjero? Tienes acento, un neutro, educado. No es común aquí». Ella se detuvo, tragó saliva, pensó rápido. «Estudié unos años en España, luego trabajé en la capital, por eso a veces me sale ese tono raro». Andrés asintió sin decir nada, pero la duda en sus ojos se hizo más profunda.
Horas después, Valeria visitó la bodega abandonada donde había comenzado a planear la fundación. Se sentó en medio del polvo sobre una caja rota y sacó su libreta. Escribió una sola frase: «El miedo es una jaula con puertas abiertas». Cerró la libreta y respiró hondo. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de ella. Se giró y ahí estaba doña Remedios con una bolsa de pan en una mano y una mirada aguda en el rostro. «Te busqué en la clínica». «Camila preguntó por ti», dijo sin rodeos. Valeria se incorporó sacudiendo las manos. «Solo vine a anotar unas cosas. Necesito este lugar en pie antes de que todo colapse». La anciana dejó el pan sobre una caja. «Tú no estás huyendo de un fraude ni de una ruina económica. Eso lo supe desde el primer día. No por lo que dices, por lo que callas». Valeria bajó la cabeza. Los ojos le ardían. «Uno no huye del amor, hija. Solo huye del miedo», continuó doña Remedios. «¿Y tú? ¿A quién temes?». La pregunta quedó flotando en el aire como humo espeso. Valeria quiso responder, pero no tenía palabras suficientes para todo lo que llevaba dentro. Solo murmuró con voz ahogada: «A mí misma». La anciana asintió. No necesitaba más. Le dejó la bolsa de pan, acarició su hombro con ternura y se fue sin decir adiós. Mientras tanto, en la ciudad, Esteban Ramírez miraba su computadora con furia contenida. Tenía ante sus ojos una foto tomada por una voluntaria de una feria benéfica en San Gabriel. En la imagen se veía a un grupo de mujeres alrededor de un puesto de comida. En un rincón casi borrosa, pero inconfundible, estaba ella, Valeria. El corazón de Esteban latió con violencia. Se puso de pie, tiró la silla hacia atrás y gritó una orden al aire: «Prepara el coche. Vamos a San Gabriel». Ya 3 horas después, su camioneta negra con vidrios polarizados se deslizaba por las calles polvorientas del barrio, desentonando con todo a su alrededor. La gente lo miraba con desconfianza. Algunos se apartaban, otros fingían no ver. Valeria, en ese momento, regresaba de comprar gasas para la clínica. Caminaba con paso apurado cuando vio el coche estacionado frente a la entrada del centro médico. Se detuvo de golpe. El estómago se le cerró. El pecho se le endureció. Reconocería a ese vehículo aunque estuviera de espaldas y sin luces. No pensó. No lo analizó. Simplemente giró sobre sus talones y comenzó a caminar en dirección contraria, sin correr, pero con el ritmo exacto de alguien que huye sin querer parecer que huye. Se metió por un callejón, luego otro, subió una pequeña pendiente, se ocultó detrás de una tapia rota hasta que el coche arrancó y desapareció de su vista. No la había visto. Esteban no la encontró, pero estuvo cerca, demasiado cerca. Esa noche no pudo dormir. El miedo le había regresado como una enfermedad vieja. Se preguntaba cuánto tiempo más podría sostener esa paz frágil antes de que todo se derrumbara. En la clínica, Camila la esperaba con ojos brillantes. Le tendió una pulsera hecha con hilos rojos. «Es para que no te vayas», dijo la niña. «Así estás atada a mí». Valeria se arrodilló junto a la cama. Le acarició la frente. «Estoy atada a ti, aunque no me la pongas. ¿Estás triste un poco?» «¿Por qué? Si me salvaste la vida». Valeria contuvo las lágrimas porque no sé cómo salvar la mía. Andrés, que escuchaba desde la puerta, sintió que algo dentro de él se quebraba. No podía más con la incertidumbre. Esa mujer no era cualquier mujer. Tenían cicatrices que no correspondían a su historia inventada. Esa madrugada, cuando todos dormían, Andrés entró a la pequeña oficina de la clínica y encendió su laptop. No sabía exactamente qué buscaba. Hasta que lo hizo, escribió al nombre que lo perseguía desde que conoció a María del Sol: Valeria Montenegro. El navegador arrojó cientos de resultados: fotos en eventos sociales, portadas de revistas, noticias de su desaparición, artículos sobre una misteriosa venta de una mansión, escándalos políticos y una imagen que lo dejó helado. La misma sonrisa,
Los mismos ojos, el mismo rostro que había aprendido a leer en los últimos meses. María del Sol no existía. Era una máscara, una mentira, pero todo lo que había hecho era real. La ayuda, la ternura, la entrega. Esa mujer, con un pasado de cristal roto, había salvado vidas, había resucitado la suya y ahora sabía quién era en realidad. Valeria Montenegro, la esposa desaparecida del hombre que lo había despedido, humillado, destruido. El círculo se cerraba. Se recostó en la silla, cerró los ojos, ya no podía fingir que no sabía. Y ahora debía decidir qué haría con esa verdad, porque el precio de saber es poder mirar a otro lado. Nunca más. Andrés amaneció sin haber pegado un solo ojo. La imagen de Valeria Montenegro en su pantalla seguía fija en su mente como una quemadura. María del Sol no existía. Había sido testigo de cómo curaba heridas ajenas mientras arrastraba las suyas con un silencio insoportable. Sabía que si le enfrentaba nada volvería a ser igual, pero callar también era una forma de traicionar lo que él más valoraba, la verdad. La encontró sentada en el umbral de la clínica con la libreta en las manos. No escribía, solo la sostenía como si en ella estuviera su equilibrio. «Tenemos que hablar», dijo él sin rodeos. Ella alzó la vista. Su mirada no se sorprendió. En el fondo ya sabía que él sabía. «Sí», respondió cerrando la libreta lentamente. «Ya es momento», fueron a la bodega. A ese espacio, a un vacío que poco a poco comenzaba a llenarse de sentido. Andrés lo observaba con la expresión contenida de quien está a punto de lanzar una piedra al agua, sabiendo que no podrá detener las ondas que provoque. «¿Por qué mentiste?» Valeria se apoyó contra la pared. Su voz salió baja pero firme, porque si decía la verdad me perseguirían, me encontraría él, me usarían otra vez. Y yo ya no tenía fuerzas para volver a ser un objeto bonito para exhibir en una vitrina. «Valeria Montenegro», murmuró Andrés como si el nombre le doliera en la boca. «Esposa de Esteban Ramírez, heredera de una de las fortunas más grandes del país, desaparecida, convertida en un misterio nacional y una mujer rota». Eso no lo ponían en los titulares. Andrés bajó la cabeza. Ella se acercó. Lo miró a los ojos. «No te mentí por jugar. No lo hice para manipular a nadie. Solo quería una vida que no me doliera». «¿Y lo lograste?» Valeria sonrió con tristeza. «Por momentos cuando Camila se ríe, cuando tú me hablas sin esperar nada, cuando limpio heridas sin cámaras alrededor». Él escuchaba, pero había más dentro de él, más que palabras, más que juicios. «No eres cobarde», dijo al fin. «Fuiste valiente al irte, pero ahora te toca ser valiente para volver». ¿Volver a qué? A decir tu nombre en voz alta, a enfrentarlos, a recuperar lo que es tuyo, porque si no lo haces tú, lo harán ellos, y te lo arrebatarán otra vez, como siempre lo han hecho. Ella lo miró largo rato, y algo dentro de su pecho crujió. Mientras tanto, en la capital los medios estallaban con titulares. Un reportaje anónimo filtrado desde la Fiscalía revelaba documentos, audios y movimientos financieros que vinculaban a Esteban Ramírez y a su madre Eugenia con casos de lavado de dinero, uso indebido de fondos públicos y sobornos a jueces. Esteban gritaba por teléfono a sus abogados, furioso. Eugenia no salía de su habitación, no por vergüenza, sino por miedo, porque esa mañana un sobre había llegado a su puerta sin remitente, dentro una copia de una partida de nacimiento alterada y una carta que simplemente decía: «La verdad no se borra». Eugenia no necesitó más. El pasado que había enterrado a fuerza de silencio volvía a reclamar justicia. Y entonces, en un acto de desesperación, hizo algo que no había hecho en años. Llamó a Andrés. Él recibió la llamada en la clínica. Su voz estaba ronca, casi irreconocible. «Y necesito hablar contigo, solo contigo». Andrés dudó, pero aceptó.
La encontró en un hotel discreto lejos de las cámaras. Eugenia había envejecido en pocas semanas, no llevaba joyas ni maquillaje, solo ojeras, temblores y un temblor en las manos que delataba el miedo. Y no vengo a justificarme, dijo sin mirarlo. Sé lo que hice, pero tú debes saber algo. Esteban no es mi hijo. Andrés parpadeó. ¿Cómo dices? Mi esposo y yo nunca pudimos tener hijos. Fui violada por un hombre cuando tenía 18. Lo oculté. Me hice pasar por madre legítima. Fingí que todo era parte de un plan y crié a ese niño como si no recordara cómo llegó al mundo. Andrés sintió que el aire se volvía denso. ¿Y tú nunca se lo dijiste? Nunca. Hasta ahora, porque él se está convirtiendo en ese hombre y no puedo permitirlo. Hubo un silencio largo. Luego Eugenia sacó una caja pequeña. Dentro, fotografías, documentos y un sobresellado. Camila, esa niña, ¿cómo se llama su madre? Murió al dar a luz. No figura en los registros oficiales. Míralo bien. Esa niña podría ser su nieta. Hay coincidencias. Yo no tengo certezas, pero hay fechas, detalles. El hijo del hombre que me violó ahora podría tener una hija y esa hija está con ustedes. Andrés salió de ese lugar como si cargara un cadáver. No entendía cómo unir todas esas piezas, pero algo le decía que la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. Esa noche Valeria lo esperaba en la bodega. Había estado limpiando, organizando, distraída, pero al ver su rostro supo que traía más que malas noticias. ¿Qué ocurrió? Él le contó todo, lo de Eugenia, lo de Esteban, lo de la posibilidad con Camila. Valeria se quedó en silencio, luego caminó hacia la ventana y habló sin mirar. Yo también tengo algo que decirte. Andrés tragó saliva. Que estoy enferma. Esclerosis lateral amiotrófica. Me lo diagnosticaron hace un año, por eso me fui también. No quería morir entre gente que solo llorara por mi herencia. Andrés no supo qué decir. Me quedan pocos años, tal vez meses con suerte, pero quiero que ese tiempo tenga sentido. Dilo, tendrá, respondió él con los ojos húmedos. Vamos a construir esa fundación, vamos a dejar algo que perdure, aunque tú no estés. Ella lo abrazó por primera vez sin miedo, como si al tocarlo pudiera anclar su cuerpo a esta tierra que pronto empezaría a fallarle. Al regresar a su cuarto, Valeria encontró un sobre sin remitente con su nombre escrito en letra cursiva. Lo abrió. Era una carta. La reconoció antes de leerla. Era la letra de su madre. Valeria, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. No sé cuánto daño te hice. Solo sé que hubo años en los que te odié, porque eras todo lo que yo nunca pude ser, porque tu padre te amó más que a mí, porque brillaba sin esfuerzo, y yo era solo una mujer gris atrapada en una casa de mármol. Perdóname por haber sido tan dura, por no haberte protegido, por no haberte dicho que merecías algo mejor que un esposo que solo te quería por tu apellido. Yo lo supe desde el primer día, pero me callé como siempre. Esta carta no es una excusa, es una confesión y una súplica. No dejes que mi amargura viva en ti. Sé libre, sé fuerte, y cuando ya no puedas más, no lo ocultes. Permítete ser cuidada, amada, sostenida, porque aunque no lo digas, también mereces ser salvada. Valeria rompió en llanto de esos que sacuden el alma, de esos que liberan años de cadenas invisibles. La fundación aún no estaba terminada. Esteban aún la buscaba. El diagnóstico seguía en su cuerpo, pero esa noche por primera vez durmió sin temor. Porque la verdad duele, sí, pero también libera. Y ella ya no tenía espacio para seguir cargando mentiras. Ahora solo quería construir algo antes de que su cuerpo se apagara. Y lo haría con Andrés, con Camila, con su verdad como única herencia. Las obras en la vieja bodega terminaron 2 semanas antes de lo previsto. Las manos del barrio se unieron como si el proyecto les perteneciera desde siempre. Hombres que apenas sabían leer mezclaban cemento con la precisión de un cirujano. Mujeres que arrastraban años de dolor pintaban paredes como quien lava heridas. Cada ladrillo, cada baldosa, llevaba dentro una historia. Historias que hasta entonces nadie había querido escuchar.
La Fundación María del Sol abrió sus puertas en una ceremonia sin prensa, sin cámaras, sin discursos vacíos. Solo estaban los que importaban. Camila, con su cabello ya ralo por la quimioterapia, llevó las tijeras para cortar el listón. Andrés, con los ojos empañados, tomó de la mano a Valeria mientras ella respiraba profundamente, como si cada inhalación fuera un acto de resistencia contra la muerte. Había hecho los trámites legales semanas antes. Todos sus bienes, cuentas, inversiones remanentes y acciones habían sido transferidos a nombre de la fundación. Ni una sola joya, ni una propiedad quedaba bajo su nombre. Todo lo que alguna vez fue símbolo de opresión ahora sería herramienta de salvación. Valeria caminó por los pasillos del nuevo edificio con paso lento. Las paredes blancas, los murales hechos por los niños del barrio, los consultorios vacíos esperando pacientes, todo le estremecía. Ese lugar no era solo una estructura, era su legado, su redención. Días después, en la sombra de una esquina del pasillo, Eugenia apareció. Nadie la había visto llegar. Vestía sencillo, no llevaba maquillaje ni anillos, sus ojos estaban hinchados y su cuerpo encorvado como si llevara años arrastrando una culpa que por fin le pesaba demasiado. Camila estaba dormida cuando entró a su habitación. Se sentó junto a su cama y le acarició la mano con torpeza. Murmuró palabras que parecían dirigidas más a sí misma que a la niña. Luego salió en silencio, pero Valeria la esperaba afuera. «Sabía que vendrías», dijo ella. Eugenia bajó la mirada. «No vine a justificarme, vine a pedirte perdón. No por Esteban. Él ya eligió su camino. Vengo a pedir perdón por mí por haber sido cómplice, por haber callado». Valeria no habló por varios segundos. «¿Y esperas que te perdone?» No, solo que me escuches. Entonces habla y vi cómo te fuiste apagando durante años. Te convertiste en algo tan perfecto que era imposible verte. Fuiste invisible, Valeria. Invisible como yo lo fui durante toda mi vida. Yo también fui usada, manipulada, obligada a callar, y tú fuiste mi espejo. Por eso te odié, porque me recordabas todo lo que no me atrevía a hacer. Valeria se acercó, no para abrazarla, solo para mirarla de frente. «Te escucho, pero no te perdono por lo que me hiciste. Te perdono por lo que hiciste contigo». Eugenia soltó el llanto que había contenido durante décadas. En la televisión, Esteban era noticia. Ya no como político, ahora como sospechoso. Su imagen aparecía entre titulares de corrupción, lavado de dinero, vínculos con redes de tráfico de favores. Lo habían expulsado de su partido. Su rostro ya no vendía sonrisas, vendía escándalos. Y entonces, como último recurso, apareció frente a la fundación. Valeria lo vio desde el segundo piso. No sintió miedo ni rabia, sintió algo más frío, una compasión triste, como quien observa a alguien que ya está perdido. Él la esperó en el patio. Llevaba un maletín en la mano y una expresión más envejecida que los años que habían pasado. «No vengo a pelear», dijo apenas la vio. «Vengo a hacer un trato». «No hay tratos contigo», respondió ella, tranquila. «Tengo pruebas, documentos. Podría hundirte en una mentira pública. Podría decir que robaste, que fingiste tu desaparición para quedarte con todo. Ya lo hice. Me quedé con todo, pero no lo material». Se acercó despacio, mirándolo a los ojos. «Me quedé con la dignidad que tú perdiste hace años». Él apretó los dientes. «¿De verdad crees que este lugar vale más que todo lo que tuviste?» No, creo que este lugar es lo único que vale, porque puedes quedarte con todo lo material. Lo que nunca tendrás es paz». Esteban retrocedió un paso. La verdad lo golpeó más que cualquier amenaza. «Y dile a tu madre que la escuché y que la niña no necesita saber quién fue su abuelo. Ella ya tiene suficiente amor. El tuyo no le hace falta». Antes de que él respondiera, Valeria metió la mano en su bolso y le entregó un sobre. «Si esto es lo último que tendrás de mí». Esteban se marchó sin abrirlo. Más tarde, en su departamento vacío, lo leyó. «El poder sin amor es vacío. El dinero sin alma es muerte. Tú me mataste en vida muchas veces, pero yo resucité.
Y tú sigues enterrado en tu propio ego. Ya no somos enemigos, no somos nada. Aprende a estar solo. Tal vez ahí comiences a encontrarte. Andrés y Valeria compartieron una noche juntos. No fue una noche de pasión, fue una noche de verdad, dormidos en el mismo lecho, escuchando la respiración del otro, como si fueran dos náufragos abrazados en medio del océano. ¿Tienes miedo?, preguntó él. Tengo paz, que no es lo mismo que ausencia de miedo, pero es suficiente. Te amo. Ella no respondió con palabras. Le tomó la mano y la colocó sobre su pecho. A la mañana siguiente, Andrés fue a buscar café. Al volver, la encontró dormida sonriendo, pero no respiraba. Se acercó, la tocó y supo que ya no estaba. No gritó, no lloró al instante, solo se sentó a su lado y sostuvo su mano hasta que el sol terminó de salir. Sobre la mesa había sobres con nombres escritos a mano, uno para Andrés, uno para Camila, uno para Doña Remedios, uno para Eugenia. El de Andrés decía: no llores por lo que no fue, agradece lo que sí fue. En tus manos dejo la vida que quise para mí. Que nadie te haga dudar de tu luz, porque tú me hiciste brillar incluso en la oscuridad. El de Camila decía: tú me enseñaste que una sonrisa puede curar más que un medicamento. Prométeme que vas a escribir tu historia, porque el mundo necesita conocer a una niña que venció al miedo. La Fundación María del Sol siguió en pie, creció, sanó, abrazó, y en una de sus paredes principales, un mural con su rostro sonriente recordaba a todos que hay mujeres que aunque mueran, nunca se van. Porque lo que cambia el mundo no es el dinero, es la verdad y el amor que se construye con ella. Andrés no supo cuánto tiempo estuvo junto a su cuerpo. Quizá 1 hora, tal vez 2. El mundo parecía haberse detenido en ese cuarto sencillo donde ella, con su cuerpo quieto y su sonrisa aún presente, había decidido irse sin despedidas dramáticas, sin ruido, sin temor. Se fue como vivió sus últimos meses, en silencio, pero dejando huellas imborrables. No hubo funeral en un cementerio de mármol, no hubo misa entre candelabros ni discursos falsos de políticos. Su cuerpo fue cremado, como lo pidió, y sus cenizas esparcidas en el jardín de la Fundación María del Sol, justo donde plantaron un almendro joven al que Camila prometió regar cada mañana. La noticia de su muerte se esparció rápido por el barrio. Las mujeres lloraban en la puerta, los niños guardaban silencio, y Camila pasó días sin hablar. Andrés caminaba como en automático, pero no se detuvo. Había cosas que debían continuar, y él se prometió que no permitiría que su historia quedara enterrada en ese cuarto blanco. Fue Camila quien semanas después descubrió algo más. En uno de los cajones del escritorio de Valeria halló un manuscrito cuidadosamente en cuaderno, con la misma letra clara y firme que usaba para dejar notas en la clínica. El título escrito a mano decía: «Mi esposo dijo que le daba asco». El prólogo comenzaba así: esta no es la historia de una mujer abandonada, sino la de una mujer que aprendió a abandonarse a sí misma para complacer al mundo y que un día despertó. Andrés lo leyó en una sola noche. Al terminar, supo lo que debía hacer. Meses después, el libro fue publicado por una editorial independiente. Nadie esperaba el fenómeno que sería. Se volvió viral primero en redes sociales, luego en medios tradicionales. Lo compraban mujeres en silencio, lo compartían con lágrimas en los ojos, lo comentaban entre susurros en reuniones de vecinas, lo analizaban en universidades. La historia de Valeria no era solo la de una esposa traicionada, era la de todas las mujeres que alguna vez se sintieron menos que suficientes. Entrevistas, Andrés aparecía para hablar del proyecto de la fundación. Nunca quiso cobrar un centavo por el libro. Todo lo recaudado se destinó a crear nuevas sedes de María del Sol en otras regiones. La idea era clara: que ninguna mujer tuviera que desaparecer para volver a vivir. Camila fue quien le dio nombre a la segunda sede. La llamó la Casa de las que Renacen. Era pequeña, modesta, pero llena de vida. Ella misma pintó una pared con la frase que Valeria le dejó en su carta: «Prométeme que vas a escribir tu historia». Y lo hizo.
Camila escribió. Publicó un libro infantil inspirado en sus vivencias, donde una niña vencía al monstruo de los días grises con una sonrisa y una pulsera roja. Fue invitada a ferias de libro. Dio entrevistas. Siempre hablaba de Valeria como si siguiera viva y para ella lo estaba. Andrés siguió como director médico de la fundación. Había días en que el peso de su ausencia le caía encima como una piedra, pero bastaba con entrar al jardín y ver a las mujeres reír, a los niños correr, a los voluntarios llegar con entusiasmo para saber que Valeria había ganado, que su amor no había muerto, que su legado no era ceniza, sino raíz. Guardaba en su cuello un relicario. Dentro, un mechón de cabello que ella misma le entregó antes de morir junto a una nota. Cuando dudes de ti, toca esto. Aquí está la parte de mí que nunca se irá. Nunca la abrió en público. Solo en las noches solitarias, cuando el silencio dolía, Eugenia también cambió. Nadie lo creyó al principio, ni siquiera ella, pero lo hizo. Comenzó a visitar hogares de mujeres vulnerables, se hizo voluntaria anónima en un centro para víctimas de abuso y, lo más inesperado, donó todas sus propiedades, acciones y cuentas a la Fundación María del Sol. Desapareció del ojo público. Nadie supo más de ella. Algunos dicen que se fue a un convento, otros que se mudó a otro país. Lo cierto es que su nombre dejó de ser sinónimo de poder y se convirtió en una sombra silenciosa que ya no buscaba controlar nada. Esteban, por su parte, se hundió. Perdió todo. Fortuna, reputación, aliados. Intentó publicar una biografía para limpiar su nombre, pero nadie la compró. Cayó en el olvido como caen los hombres que solo construyeron imperios con mentiras. Andrés una vez lo vio en un café de la ciudad, solo, desarreglado, con la mirada perdida. No se acercó, no dijo nada. Solo pensó en lo que Valeria le había escrito en aquella última carta. Ya no somos enemigos, no somos nada. Un año después de su muerte, la fundación organizó una ceremonia especial en su nombre. Vinieron personas de distintos lugares, mujeres que habían leído su libro, que habían escapado de hogares violentos, que habían sido rescatadas de la trata, que habían sanado en silencio gracias a su historia. Hablaron en voz alta, sin vergüenza, sin miedo. Al final del evento, una mujer tomó el micrófono y dijo: «Yo era invisible hasta que leí su historia. Valeria no murió, despertó en mí, y en muchas otras». Andrés cerró los ojos, sonrió. Al salir, Camila lo tomó de la mano. «¿Crees que ella nos ve desde allá?» «No tengo duda. Está en ti, en mí, en todas. Da a veces la sueño. ¿Qué te dice? Que siga escribiendo, que las palabras también curan». Y Camila escribió mucho, se convirtió en una autora reconocida, pero nunca permitió que cambiaran su esencia. Seguía viviendo en el mismo barrio, ayudando en la fundación, dando talleres a niñas. A veces le preguntaban por qué no se mudaba a un lugar mejor. Ella siempre respondía lo mismo, que este ya es un buen lugar. Solo necesitaba una mujer valiente que se atreviera a sembrar algo aquí. El almendro que plantaron sobre las cenizas de Valeria creció fuerte. Sus ramas daban sombra en verano y sus flores eran las primeras en florecer cada año. Camila decía que cada pétalo era una historia que ella había tocado sin saberlo. En la entrada de la fundación, una placa metálica tallada a mano decía: «Valeria Montenegro, María del Sol, mujer que encendió el fuego donde otros solo vieron cenizas. Y debajo una frase que ella había dicho solo una vez, pero que quedó marcada en la memoria de quienes la escucharon. Cuando una mujer deja de tener miedo, el mundo cambia, y el mundo cambió un poco, pero cambió. Ahora es tu turno. ¿Y tú? ¿Qué harías si escucharas que alguien que amas solo está contigo por interés? ¿Seguirías allí fingiendo que no pasa nada o tendrías el valor de empezar de nuevo, incluso cuando parezca que ya es tarde? Si esta historia tocó tu corazón, déjalo en los comentarios y compártela con alguien que necesite escucharla.
porque a veces todo lo que necesita una mujer para despertar es saber que no está sola. Y tú puedes ser esa señal. Gracias por llegar hasta aquí. Y recuerda, la libertad empieza cuando dejas de pedir permiso para ser feliz. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti.